Hoy, namaste, hi, hola poderoso, poderosa, gracias por estar acá nuevamente. Mi nombre es Cata Wanderlust y bienvenidos a mi canal. Hoy les tengo un tema que me encanta, son los beneficios de hacer ejercicio o actividad física o deporte. ¿Por qué me encanta? Pues porque ya llevo 12 años jugando Ultimate Frisbee, he hecho muchos retos de 30 días y cada vez que hago retos de 30 días como, oh por Dios, la gente lo tiene que hacer también. Por cierto, si quieres hacer uno, ahí te dejo el link para que hagas un reto de 30 días. Y ahorita más tarde hablamos sobre estos retos de 30 días también. ¿No? ¿Por qué hacer ejercicio? Porque nos dicen, haz ejercicio que es bueno para tu salud. ¿Pero por qué? Bueno, nosotros como los seres humanos, desde la era primitiva, tocaba recoger frutos, granos, vegetales y ya después fue caza y luego crear el fuego, luego cocinar pescado, bueno, toda la pesca. Entonces así poco a poco fuimos evolucionando y nos fuimos volviendo más sedentarios. Y nos fuimos ajustando a estos cambios sociales y al avance tecnológico. El punto es que nosotros siempre hemos sido recolectores, hemos sido nómadas, estábamos siempre en movimiento. Y bueno, nos convertimos sedentarios y ahí fue cuando hubo problemas porque mucha gente no se ajustó a ello y es cuando comenzó a haber más problemas de obesidad, tener problemas de energía, el estrés ha sido pues mucho más alto. Esto ha afectado mucho la mente y el físico. Entonces por eso es muy importante hacer ejercicio. Los beneficios de hacer ejercicio, practicar un deporte o hacer una actividad física, ya creo que muchos de nosotros sabemos los beneficios, pero se los voy a decir. Y luego lo que yo quiero realmente hablar es cómo adquirir ese nuevo hábito, porque es bueno saber los conocimientos, es bueno tenerlo, pero cómo adquirirlo, ¿verdad? Entonces los beneficios de hacer ejercicio es reduce el estrés, controla el peso, aumenta el campo energético, o sea, revitaliza nuestras energías, cambia positivamente la actitud, el pensamiento y nuestro carácter, mejora el estado físico y mental, previene enfermedades cardiovasculares, mejora la actividad sexual, revitaliza la actividad social y disminuye la depresión. Entonces, el punto que dije que fue de la actividad social, ese para mí fue el clave para poder viajar y conocer más gente. Y es por eso que he querido tanto Ultimate Frisbee y lo he seguido practicando, ya que me mantiene a mí activa, me mantiene mentalmente saludable y también físicamente, y a su vez me ha hecho ayudar a conocer una comunidad hermosísima en cada país que si ustedes saben más de otro beneficio, déjenmelo saber en los comentarios, porque estoy segura que hay muchos más que ustedes saben adquirirlos. ¿Qué hacer? Porque todos tenemos el conocimiento y todos podemos hacer Google, YouTube, como acá, encontrar los beneficios, pero ¿qué podemos hacer? Entonces acá también les tengo otro video que son 5 consejos para terminar todo lo que empiezan, que es sobre cómo crear nuevos hábitos. Son 5 pasos y ahí se los dejo. En este también se los vengo a complementar y con el tema más del ejercicio. Para nosotros los seres humanos es muy natural caminar, ¿sí? Entonces les aconsejo caminar al menos 40 minutos a diario. Y esto no es que vayan a centros comerciales, que vayan a hacer sus vueltas. Eso sería extra, de que si van a hacer eso caminando, pues delicioso, o sea, muy bien para su cuerpo, pero también lo que hay que hacer es cambiar ese chip, esta mentalidad al hacer ejercicio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es cambiarse de ropa, es tener una hora para salir a caminar, es estar con usted mismo, solo, algo que esté con usted mismo y que cada día usted vea un progreso, que se vaya midiendo todo lo que ha mejorado, que su ritmo cardíaco suba y usted comience a sudar, porque sudar es bueno, eso es lo que necesitamos para tener los beneficios que hablé antes. Sudar y subir el ritmo cardíaco es lo que nos ayuda a tener los beneficios que nombré anteriormente. Y esto entonces lo que ustedes van a escoger es la hora indicada para ustedes. Yo siempre aconsejo en las mañanas, porque las mañanas es donde está el aire fresco, donde hay menos contaminación auditiva y visual.
y tienen tiempo ustedes para ustedes mismos y no tienen excusas de que tengo que hacer una cosa, que tengo que hacer la otra. No, usted está hasta ahora empezando el día y tiene tiempo para ustedes mismos. El problema es que de pronto tienes que trabajar muy temprano o no duermes bien, o la otra es que de pronto ustedes tienen mucha energía durante el día y les cuesta dormir. Entonces ahí lo que le quedaría mejor a ustedes es hacer ejercicio en las noches para que descansen mejor. Pero si le tocó en la tarde, está bien. Si tienen clase de zumba, natación, boxing, lo que sea, saque la excusa para hacer ejercicio. Por ejemplo, a mí me costaba mucho hacer ejercicio en la noche, porque cuando hacía ejercicio en la noche me daba mucha energía y me costaba demasiado volver a dormir. Pero poco a poco me acostumbré, ya que los partidos de Ultimate Frisbee acá en Sydney, Australia son en la noche, pues me acostumbré. Entonces ya llego a casa, como, me baño y duermo. Y así que todos nos podemos acostumbrar. Aún así yo sigo amando mis ejercicios en las mañanas porque es mi tiempo, es mío y pues ahí ya lo tengo conectado con otro hábito que es de la meditación. Y bueno, es así como ustedes pueden empezar. Empiecen caminando por 40 minutos y le van cambiando o van agregando otro tipo de ejercicio. Y es cambiar, recuerden, es cambiar su mentalidad, su chip de que voy a hacer ejercicio y esto es para mí. El reto ahora que ustedes tienen el reto de 30 días. Para mí esa es la manera que yo he adquirido nuevos hábitos, hacerlo consecutivamente por 30 días. Una rutina súper pequeña, rápido y fácil que puedo hacer en casa, y luego eso me da energía para salir a caminar o salir a correr y estar un poco más activa durante el día. Entonces ahí se los recomiendo un montón, esos retos de 30 días, porque así ya después su cuerpo, su mente va a decir: lo extraño, yo quiero jugar. Yo quiero entrenar, yo quiero hacer ejercicio, y eso es lo que queremos llegar a hacer. Para eso tienen que ser días consecutivos y hagan una rutina fácil para que no se vayan a lesionar, para que no vayan a tener problemas musculares ni físicos. Hagan algo fácil que se puedan comprometer todos los días, y ya poco a poco pueden decir, de ahora, cuando ya pasen esos 30 días consecutivos, dicen: ¿sabes qué? Ahora en adelante voy a hacer 4 días nomás, 3 días, 5, bueno, los días que ustedes quieran, pero se van a dar cuenta que el ejercicio va a estar ahí constantemente con ustedes y van a sacar excusas para hacer ese ejercicio. Bueno, eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado, que hayan entendido los beneficios del deporte, que hayan dado ese clic y digan: como sabe que es muy fácil hacerlo y lo voy a hacer, y háganlo. Espero que me cuentan cómo van. Acá estoy para ayudarlos y motivarlos, ustedes saben eso. Déjenme en comentarios si tienen alguna pregunta, si van a comenzar a hacer el reto, que pues acá todo el material está para ustedes, está disponible para ustedes, y nada, hacerlo con toda. Recuerden suscribirse y que tengan un hermoso día. Bye.